Hola, mi nombre es Juan Diego. Soy Juan. Soy Sebastián. Soy Dana. Hoy vamos a hablar sobre el nadaísmo y vamos a adentrarnos en uno de sus poemas más importantes para darles a conocer más sobre el tema. Así que comencemos. Bueno, bienvenidos a la primera parada. Hoy les vengo a contar qué es el nadaísmo, cuándo surgió y por qué surgió. El nadaísmo es un movimiento literario que surgió en 1960 por Gonzalo Arango, su gran líder, podría decir un líder, que fue un escritor que nos hacía cuestionarnos de todo y desmentía eh, muchas falsedades que se veían en nuestro país, como la corrupción o robos, no sé, ese tipo de cosas que se ven día a día en nuestro país y no cambian. Una grave descripción de esto podría ser cuando J. Mario se refirió al nadaísmo, cuando el presidente Gustavo Rojas Pinilla estaba en su mandato. Él decía que el nadaísmo se creó en un país que si no estaba muerto apestaba. Esto se refería a que era un país muy malo debido a que éramos muy corruptos y aparte estábamos cegados por una violencia que no paraba. Em, Esto nos producía una cuestión con el inconformismo colombiano. Esta literatura fue rebelde, pues no rebelde, sino buscó la manera de dar un choque, más que todo de una manera creativa, nunca antes vista. No tenían ningún favoritismo, no seguían ningún partido político, esto les hacía de cualquier manera que ellos quisieran expresar la libertad hacia la paz. El nadaísmo se parecía mucho al existencialismo. Decía mucha gente que era el existencialismo latinoamericano. También podríamos decir que el nadaísmo era de un choque cultural y un choque religioso que rompió con las barreras de la literatura predeterminada por la academia que se veía en esa época. Bueno, ahora yo llegué a la calle de las características del nadaísmo. La primera es que tiene rasgos contraculturales, expresa protesta contra las instituciones tradicionales de la sociedad y la cultura, se incursiona en la práctica poética dotándola de un alto contenido de protesta social, habla de las mentiras convertidas en orden, refleja la realidad social de los grupos menos privilegiados, habla acerca de la corrupción y de la hipocresía de los sistemas de organización política, está en contra del conformismo y la resignación, ya no es el tono épico el que se impone, sino la anécdota. La extensión del poema es variable, puede ser corto o puede ser largo. Los modelos dejan de ser europeos y comienzan a mirar hacia el oriente y su tradición poética y a Norteamérica. El espíritu es irreverente, inconformista, siguiendo el credo nadaísta. Ahora vamos a ir a la calle de los temas del nadaísmo. Ya que estamos acá, les voy a decir los temas. Son tres los más importantes. El primero es el tema citadino, que tiene que ver todo con la ciudad, ya sea en edificios o casas, y se les llama citadinos a las personas que viven en la ciudad. Bueno, entonces esto habla más que todo de la ciudad. El segundo son los cotidianos y pues esto es como la observación de la vida cotidiana, aprender a observar el mundo que nos rodea y si vemos la realidad cotidiana con distintos ojos, veremos una realidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Y la última, que para mí es la más importante, son los existenciales. Pues el existencialismo centra su atención en la existencia y cuestiones propias del hombre, de su ser y dar solución a sus problemas. Descubre la realidad y sentimientos básicos como la angustia y la frustración. En este tema, sus ideas son muy pesimistas, entonces nunca van a tener como un lado positivo de la vida y analiza la condición humana, ya sea la libertad y la responsabilidad individual, como las emociones, así como el significado de la vida. Ahora veremos la calle de los autores nadaístas. Básicamente, el autor más importante y principal del nadaísmo es Gonzalo Arango, ya que él fundó este movimiento en 1960.
También tenemos escritores como Elmo Valencia, que fue uno de los cofundadores, escritores como Fanny Buitrago, José Manuel Arango, Eduardo Escobar, Giovanni Quesep y otros más. Y aunque todos ellos hacían parte del movimiento nadaísta, cada quien mantuvo su independencia en cuanto a vida personal y pues su carrera literaria. Por lo que básicamente cada quien tuvo sus producciones literarias como obras de teatro, poemas, y aunque no todas estaban fundamentadas en el nadaísmo, pues cada quien tuvo su obra que tenía una relación con el nadaísmo. Ahora les voy a estar contando un poco acerca de algunos de los autores mencionados anteriormente. Para empezar les voy a hablar de una de las pocas mujeres nadaístas, su nombre es Fanny Buitrago, nació en 1943 y se unió al movimiento nadaísta en 1960. Su primera novela fue El hostigante verano de los dioses, la escribió en 1963. Esta y su otra novela, Cola de zorro, se vieron bastante influenciadas por el nadaísmo, ya que sus personajes no tenían expectativas frente a la vida y pues iban en contra de la cultura. Finalmente, Fanny Buitrago se retiró del movimiento en 1968. Luego tenemos a Elmo Valencia, nació en 1926 y se caracterizó por haber fundado el nadaísmo junto a Gonzalo Arango. Su novela más reciente fue 50 años del nadaísmo, la cual publicó en 2010. Él se caracterizó por ser uno de los más expresivos del nadaísmo, ya que era uno de los que más utilizaba las palabras controversiales dentro de sus textos. Finalmente, Elmo Valencia fallece a la edad de 91 años en 2017. Finalmente tenemos a Eduardo Escobar, el cual se caracterizó por haber abandonado sus estudios para enfocarse en el proyecto nadaísta. Publicó libros como Del embrión a la embriaguez en 1969, Cuac en 1970 y su más reciente obra Cabos sueltos en 2017. Ahora vamos a pasar a la calle del lenguaje nadaísta. En cuanto al tipo de lenguaje nadaísta, se puede decir que ellos utilizaban palabras bastante controversiales que podrían generar cierta inconformidad para el público, como por ejemplo groserías, palabras con un propósito sexual y este tipo de cosas que pues son bastante controversiales, sobre todo para la época. Un muy buen ejemplo de esto sería el autor Elmo Valencia, por cierto uno de los más importantes, ya que por ejemplo en su libro Siete poemas nadaístas, en el prólogo, al momento de leerlo se pueden notar diferentes palabras como por ejemplo groserías o palabras con las que se refiere a Marilyn Monroe, etc. También en su poema El arte de amar, también de Elmo Valencia, se puede ver que todo el poema como tal tiene referencias sexuales, habla sobre como tal hacer el amor, el acto sexual entre hombre y mujer. Y pues en el poema y en general todo el libro Siete poemas nadaístas, él no censura ningún tipo de expresión, él buscaba expresarse tal cual como él quería, sin importar a quién incomodara o a quien no le gustara el tipo de palabras que utilizaba. Por lo que finalmente podemos concluir que el lenguaje nadaísta es bastante controversial y que no tiene ningún tipo de censura. Bueno, después de un largo recorrido llegamos a la calle del poema Los nadaístas, por Gonzalo Arango. Bueno, primero antes de analizar cada una de las estrofas del poema, vamos a enfatizarlo y a ponerlo en contexto. Este es un poema que su trama, su historia, se basa en un joven que es nadaísta y que tiene que atravesar qué hace y cómo es ser nadaísta. Cabe aclarar que nosotros les llamamos calles a los diferentes subtítulos de nuestro video. ¿Por qué? Porque en el poema los nadaístas hablan algo acerca de las calles. Entonces vamos a ir a investigar y a profundizarnos más en el poema para poder entenderlo. Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste. De los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres, de sur a norte, al encenderse de rosa el día, hasta el advenimiento de los neones y más tarde la consumación de los carbones nocturnos hasta la bilis del alba. Primero que todo podemos ver que en esta primera estrofa dice que los nadaístas invadieron una ciudad por completo, de sur a norte, todo el día estaba completo de nadaístas
y además todas sus calles también. De allí vienen las calles. ¿Por qué? Porque nosotros nos adentramos en el poema para poder profundizar más cada uno de los temas que tenemos. Nosotros cada subtítulo de nuestro video lo llamamos calle de características, calle de poemas, porque nos enfatizamos en el poema y nos adentramos en él. La primera estrofa también tiene algo muy importante y es que dice que los nadaístas invadieron también de costumbres. Como dice, de los bares saxofónicos al silencio de los libros. Antes estaban llenos de vicios malos, como tomar, estar en fiestas, pero después de que llegaron los nadaístas empezaron a culturizarse más, empezaron a leer, coger libros, escribir y llenarse de buenos hábitos. Pero ¿por qué dicen que es una peste? Porque la sociedad antigua y también la de ahora piensan que esas cosas de leer, estar escribiendo, no son buenas para nosotros. O sea, piensan que son buenas, pero no las adecuan como una costumbre, sino las costumbres son tomar, andar en vicios malos, porque esas son las sociedades que se viven. Va solo hacia ninguna parte, porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Es un nadaísta porque no puede ser otra cosa. Está marcado por el dolor de esta pregunta, que sale de su boca como un vómito tibio, de color malva y emocionante pureza. Porque hay cosas y no más bien nada. En esta segunda parte dice resumidamente que va solo hacia la nada, porque no hay sitio para él en el mundo. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto. Esta parte es muy importante para los nadaístas porque ellos piensan que el suicidio es una manera fácil de escapar de la realidad. Ellos prefieren criticar y aborrecer la sociedad, pero nunca suicidarse y dejar los problemas a un lado. También hay una pregunta muy importante que es ¿por qué hay cosas y no más bien nada? Con esta pregunta se pueden analizar diferentes temas, como religión, política, sobre el espacio. ¿Por qué creemos que el espacio ¿por qué creemos que el espacio no es nada si de verdad tiene masa, tiene espacio, tiene volumen? ¿Por qué decimos que no es nada? En la religión podemos hablar de eso como Dios, porque creemos en un Dios si nunca lo hemos visto. Entonces, esa es la pregunta que invade un nadaísta. Por eso se la pasa criticando y mirando las falencias de la sociedad. Lleva su camisa roja como un honor, como un cielo lleva su estrella, como un semáforo produce su luz intermitente de catástrofe, como una envoltura del Pall Mall, perfumado su pecho de adolescente. Esta es la estrofa que más me gusta del poema, y es que deja ver a la sociedad como es. Dice, lleva su camisa roja como un honor. La camisa roja como un honor significa que lleva camisa de revolucionario. Anteriormente decían que las camisas rojas, llevar camisas rojas es que ibas a protestar, por eso es camisa de revolucionario. Y al último dice, como una envoltura de Pall Mall, perfumando su pecho de adolescente. Tras de que era muy difícil conseguir cigarrillos Pall Mall en esa época, los jóvenes pequeños nadaístas, como en este caso el protagonista de esta historia, ya empezaban a fumar. Entonces está diciendo que para ser un nadaísta desde pequeño empezabas a fumar. No se suicida porque ama furiosamente fornicar, jugar billar pool en las noches inagotables, brindar ron en honor a su existencia, estirarse en los prados bajo las lunas metálicas, no pensar, no cansarse, no morirse de felicidad ni de aburrimiento. Es espléndido como una estrella muerta que gira con radar en los vagos cielos vacíos. No es nada, pero es un nadaísta y está salvado. En esta estrofa dice que el nadaísta no se suicida porque ama lo que hace. Todo lo que hace, sus costumbres, todo lo que tiene que ver con un nadaísmo lo ama y por eso no se suicida.
Dice, brindar con ron en honor a su existencia. Están criticando a la sociedad, pero no solo porque estén criticando quieran morirse, como muchas personas que están criticando su existencia, pero a la vez quieren morirse. En este caso no es así. Están criticando la existencia humana, lo que hace el humano, pero no quieren morirse. Dice, no pensar, no cansarse. Lo único que les importa es no morirse de felicidad y ni de aburrimiento. Por último, dice, no es nada. Por último, para finalizar con esto. Por último, dice, no es nada, pero es un nadaísta y está salvado. Esto quiere decir que al ser un nadaísta en una sociedad, está salvado de todo lo que te dicen los demás. Todo lo que te dicen que sabes que es malo o sabes que es bueno, lo puedes criticar. No tienes que criticar todo, pero sí hay algunas cosas que te dicen que sí debes refutar y mirar a ver cuál es la mejor opción. Entonces dice que al ser un nadaísta estás salvado del mundo que te rodea. Bueno, con esto finalizamos el análisis del poema. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el escritor Gonzalo Arango. Su nombre completo es Gonzalo Arango Arias. Fue un escritor, poeta y periodista colombiano, fundador del nadaísmo en 1978. Gonzalo Arango nació en Andes, Antioquia, en 1931 y murió en Tocancipá, Cundinamarca, en 1976. Fue el menor de los 13 hijos de una familia conservadora y realizó sus estudios secundarios en el Liceo Antioqueño. Ingresó en la Universidad de Antioquia para estudiar Derecho, la cual abandonó a los 3 años. Logró dar resonancia nacional al nadaísmo colombiano. Se inició como crítico de literatura en el diario El Colombiano y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente como suplente. En 1953 se unió al Movimiento de Acción Nacional, encabezado en aquella época por el expresidente general Gustavo Rojas Pinilla. Tras la caída de Rojas Pinilla, se vio obligado a abandonar Medellín y se refugió en Cali, donde se dedicó a la mayor parte de su vida, el nadaísmo. Una de sus obras más importantes fue el primer manifiesto nadaísta de 1978, el cual hizo mientras estaba refugiado en Cali. Vamos a ver más detalles. Entonces los temas más importantes de Gonzalo Arango fueron Obras Negras y Sexo Saxofón, que son dos temas que toman muchos temas, son libros que toman temas íntimos y son temas, no sé, no acostumbrados a ver en el tipo de sociedad antigua, pues no antigua, también en la actualidad. Se podrían ver cosas como la muerte, o se podrían ver cosas que nos hacen cuestionarnos inclusive la vida o la existencia. También se pueden ver cosas íntimas y pues él trata de detallar parte por parte cada cosa que se puede evidenciar en el libro. Por eso nos hace pensar, nos hace cuestionar de dónde venimos, de dónde somos y nos hace cuestionar de cada cosa y de cada acto que hacemos en nuestra vida. Y toca temas íntimos como lo que es el sexo en un libro. En cuanto al legado de Gonzalo Arango, para mí dejó una gran variedad de textos muy distintos a los que estamos acostumbrados y además dejó una gran variedad de ideas y pensamientos revolucionarios que tal vez deberíamos tener en cuenta, ya que pues no todos deberíamos seguir las mismas ideas de la sociedad, sino también pensar en el cambio. Un ejemplo en que se influyó a las personas es del artista Eliana, la cual hizo un álbum que se llama La Internacional Nadaísta, y hay una canción específicamente que se llama Canción del Futuro, la cual utiliza fragmentos de Gonzalo Arango, lo que pues ejemplifica que él sí influyó en las personas y que sí dejó un legado para nosotros.